Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta plática de Cuaresma 2024. Por cuestiones también de actividades, entendemos, bueno, que su participación se ve un poco limitada. Es por ello que decidimos, bueno, grabar esta plática con el objetivo de ofrecer este servicio, esta gracia de compartir la fe con cada uno de ustedes. La plática tiene un título y este título es A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Este título es tomado del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2024. Vamos a iniciar con esta oración, pidiéndole a Dios nos conceda una apertura en nuestro entendimiento, nos conceda su espíritu para que podamos descubrir su presencia y así ir viviendo este tiempo de Cuaresma como un tiempo de gracia. Padre, acudimos a ti bajo el peso de nuestros pecados. Queremos amar a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino para vencer la tentación del egoísmo y secundar tus inspiraciones de un amor duradero. Danos entrañas de misericordia para amar al pobre y al indigente, al que vive en la soledad, al encarcelado sin esperanza, al que no tiene casa ni hogar. Padre, que nos preocupen los problemas de los hombres y no seamos indiferentes ante tanta miseria humana, amando de verdad, desde un corazón sediento de justicia y unas manos que sirven. Gracias, Señor, por aquellas personas que has puesto a nuestro lado y están cerca. Ayúdanos a descubrirles nuestro amor sin interés. Amén. Bien, esta plática la vamos a dividir en 4 momentos. El mensaje del Papa Francisco es muy claro, muy entendible para nuestra realidad actual, pero es conveniente detenernos a definir qué es la Cuaresma. Posteriormente nos centraremos en la esencia de este mensaje y daremos algunas pautas para la vivencia de nuestra Cuaresma. Entonces iniciamos con lo que es la Cuaresma. Es importante reflexionar sobre la Cuaresma, tanto si esperas hasta el último momento para decidirte, como si ya conoces tu sacrificio cuaresmal desde la Cuaresma pasada. Merece la pena que dediques un tiempo a considerar detenidamente cómo sacar el máximo partido a tu experiencia este año. Cada año vivimos este tiempo de Cuaresma y podemos preguntarnos, ¿qué de diferente o qué he cambiado o qué he mejorado en mi persona a lo largo de las Cuaresmas que he vivido? Por eso es importante detenernos a reflexionar. Cuaresma son 40 días. Al día de hoy que estamos en esta plática, pues ya llevamos un camino recorrido. 11, 12 días de la Cuaresma, ¿sí? Más de la mitad, pero nunca es tarde para iniciar un camino de conversión. Porque observar la Cuaresma es mucho más grande que a lo que renunciamos. A veces la Cuaresma nos han dado a entender que es un tiempo de sacrificio, incluso un tiempo que a mucha gente no le agrada, porque lo hemos vivido desde una perspectiva de renuncias, una perspectiva en la que no hay algo que mejorar, ¿no? Simplemente son renuncias que al final de estos 40 días de Cuaresma continuamos con una vida igual. La Cuaresma puede resultar abrumadora para las personas que ya se encuentran en un momento de sufrimiento.
Ese momento de sufrimiento puede ser tristeza, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la misma situación de nuestra sociedad actual. Para algunos, la mejor cuaresma podría ser asegurarse de dormir al menos 7 horas o comprometerse a asistir a terapia o el acompañamiento espiritual o incluso ser capaz de dialogar en familia de manera tranquila, pacífica. La cuaresma, entendida desde esta perspectiva como un camino de encuentro con Dios, nos tiene que llevar a transformar la vida, no a la renuncia por la renuncia. Es por ello que será conveniente que pensemos en estas preguntas. ¿Qué me aleja de amar a Dios, amar a los demás y amarme bien a mí mismo? Esa será la primera pregunta. Y aquí serían las respuestas a ese mandamiento del amor que Jesús nos regala. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Es bien entendido que el amarse a sí mismo de manera sana no es egoísmo. Es importante que yo me ame para que sepa reconocer en el otro la dignidad de ser humano. Y poder reconocer en el otro la dignidad de ser humano es porque he descubierto que es mi hermano en Dios. Somos hijos e hijas de un mismo Padre. Otra pregunta sería, ¿cómo puedo incorporar actos de sacrificio, actos de entrega y actos de oración que me ayuden a amar como Dios ama? Fíjense, aquí es interesante porque no nos dice renuncias, eh, despojarme de las cosas, ¿no? Incorporar sacrificios, ¿sí? Incorporar significa es hacer un camino, agregar algunas acciones muy concretas que normalmente no realizo. Y no es para que las agregue solo esos 40 días que dura la cuaresma. Será a lo mejor el punto de partida para un camino de conversión, de renovación de mi persona. Actos de entrega. Actos de entrega, si bien hablamos a lo mejor de la parte económica, que podemos ayudar a quien sufre, pues también nos referimos a esa entrega de nuestro tiempo, la entrega de nuestra escucha, la entrega de observar la necesidad del otro. Actos de oración. Más nos valdría 5 minutos de oración consciente, encontrándonos con nuestro Padre, que miles de oraciones repetidas de memoria que no generan un cambio en nuestra vida. Partimos de esta realidad, partimos de nuestra experiencia de Cuaresma. Quizá a lo mejor sería invitarles en este momento a pensar cómo he vivido estas Cuaresmas, que me ha tocado por gracia de Dios. Y la invitación es cómo quiero seguir viviendo las próximas. Vamos directamente ahora sí al tema de esta plática. A través del desierto, Dios nos lleva a la libertad. Entonces, por eso es importante que podamos dedicarle un momento a reflexionar qué es el desierto. Si lo vemos desde la parte natural, desde la geografía, pues es un sitio donde hay ciertos elementos naturales, como son la arena, algún tipo de vegetación, también los animales son propios de ese espacio, un lugar donde el clima es extremo, puede hacer muchísimo calor y en la noche mucho frío, hay ausencia normalmente de agua, se valora el agua en estos espacios, quizá como hoy lo estamos haciendo en nuestra realidad, valorar el agua que a veces no llega a nuestros hogares.
¿Qué más puede ser el desierto? Un lugar inhóspito, un lugar que es difícil para vivir, un lugar donde hay silencio, un lugar donde no llegan muchas situaciones, muchas cuestiones de tecnología probablemente. Y si nos vamos ya a una reflexión más profunda, desde el aspecto bíblico, ese desierto es el lugar de encuentro, un lugar de encuentro, un lugar donde hay silencio, donde hay una soledad, pero quisiera utilizar esta expresión, una soledad habitada, habitada por mi propia persona, porque soy quien está en ese espacio, pero habitada también por la presencia de Dios. Bíblicamente, el desierto es el lugar donde Dios manifiesta, donde va transformando, donde se va revelando. El desierto es necesario para un camino de conversión. Vamos a recurrir ahora a la historia de la salvación. En este esquema que ustedes observan, pues tenemos la esclavitud, que es como un origen. Para poder llegar a la libertad requerimos pasar por el desierto. Esta esclavitud, si lo vemos desde el pueblo hebreo, vamos a encontrar esta reflexión, que viene propiamente en el texto del Papa Francisco. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto, no es algo que está fuera de nuestra realidad. Lo podemos concretar con hechos, realidades, personajes, situaciones específicas. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Si hacemos uso de nuestra historia de la salvación, vamos a descubrir que el mensaje del Papa Francisco nos va a presentar lo que es esta realidad. ¿Qué es la esclavitud como tal? Según nuestra historia de la salvación en el pueblo de Israel. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. ¿Sí? Hay personajes concretos, lugares específicos, realidades. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es ver, es querer ver la realidad. Podemos vivir en esa realidad a lo mejor de dificultad, de sufrimiento, pero no la queremos ver. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha.
Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Es ese escuchar y querer ver nuestra realidad. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros ese grito de sufrimiento, de dolor? ¿Nos sacude en nuestro interior? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. ¿Cuál es esa fraternidad que nos une desde el origen? Saber que somos hijos de un mismo Dios. Si actualizamos este mensaje del Éxodo, donde Dios escucha y ve el clamor de su pueblo en la esclavitud, hoy nuestra realidad nos habla también de este sufrimiento. Por eso las preguntas muy concretas. Yo estoy viendo y escuchando el dolor de los que sufren, o incluso estoy escuchando y viendo mi propio dolor, porque Dios sí lo ve. Dios sí está al pendiente de su Hijo. Somos sus hijos amados en predilección. Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Conviene aquí hacernos esta pregunta: ¿cuáles son mis lugares de esclavitud? Puede ser una realidad familiar, una realidad social. Eh, lo tengo que decir, la realidad de las redes sociales puede ser mi esclavitud. Puedo tener otro tipo de esclavitudes también, emocionales, mm, un estilo de vida, ¿no? Dejo esa pregunta en el aire para que ustedes la puedan contestar. Continúo. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí. En efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelva a ser como el anuncio del profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida.
Entonces, retomando este texto, Dios se va revelando a su pueblo. ¿Qué es el éxodo? El éxodo es ese camino que se hace de la esclavitud a la libertad y que se ubica en un lugar específico que se llama desierto. Durante ese camino de éxodo, Dios va preparando a su pueblo. Si nos apegamos al texto bíblico, nos dice que duró 40 años ese éxodo. Por eso la cuaresma dura 40 días. Es un número simbólico. Es un tiempo propicio para ese camino de conversión, para ese reeducar la vida. ¿Sí? El éxodo se convierte en cada ser humano en un espacio de quitarnos las ataduras. El que seamos liberados de la esclavitud en un camino de éxodo, como lo dice aquí el Papa Francisco, no quiere decir que nos olvidemos del pasado, que es como un borrón y cuenta nueva y seremos unas personas totalmente distintas. No. Nuestro camino de conversión implica asumir nuestro pasado, no apegarnos a él y seguir adelante. Nos dice aquí que el pueblo de Israel seguía apegado a Egipto durante ese tiempo en el desierto. Escuchamos algunos pasajes en el libro del Éxodo precisamente donde nos dice que el pueblo de Israel le reclama a Moisés y le dice, pues mejor hubiéramos muerto en Egipto y no aquí en el desierto. Hubiera sido mejor que nos alimentáramos de lo que comíamos aunque fuéramos esclavos. Teníamos que comer. Ciertamente este desierto es despojarse. El pueblo de Israel, siendo esclavo, pues tenía una vida, tenía un trabajo, era esclavizante, pero al final era un trabajo, tenía que comer, tenía una organización. Y al salir al desierto, se va a enfrentar a no tener nada, no tener una casa, no tener que comer, no tener una estabilidad. Cuando iniciamos un camino de libertad, requerimos desapegarnos de estas realidades, de aquello que nos hace sentirnos seguros y que no nos mueve hacia algo diferente. Y retomo lo que dice en este aspecto, definiendo lo que es el desierto. La cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Ir al desierto, desde el plano espiritual, es regresar a aquello que me enamoró. Quizás sea recordar esos momentos donde la experiencia de Dios ha sido significativa en mi vida. Incluso también lo podemos aplicar a nuestra vida de relación personal. A veces tenemos amigos que llega a haber dificultades, situaciones, o incluso la vida de matrimonio. Tendremos que hacer este camino de desierto, este éxodo dentro de nuestras relaciones personales. Ir al desierto, recordar aquello que me enamoró de esa amistad, de esa pareja. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. Qué hermoso es revivir esta experiencia y recordar. Nos dirá un dicho muy popular, recordar es vivir. Y recordar no implica quedarme en el pasado, porque las personas vamos caminando, nos vamos transformando. Entonces, este camino de desierto es necesario para encontrar la libertad. Y nos dice el Papa Francisco, continuando, quisiera señalarles un detalle que de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve,
quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El pueblo de Israel no pidió ser liberado de Egipto. Ellos decían, esto es lo que vivo y así tiene que ser. Quizá nos pueda sonar familiar esta expresión. Así es y no va a cambiar. Así será. O como había un programa en el canal 11, así nos tocó vivir. No. Dios es el que toma la iniciativa. Siempre va a ser Dios el que toma la iniciativa. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesta a romper los compromisos con ese mundo viejo? Hoy nuestra realidad social nos obliga a hacernos estas preguntas. ¿Lo que vivo es como tengo que vivirlo o estoy sobreviviendo en un mundo social? ¿Sigo teniendo el deseo de un mundo nuevo o ya perdí la esperanza y soy de los que dicen, todo va a seguir igual? ¿Para qué? El cambio no empieza del exterior al interior. Los cambios en nuestro mundo siempre han surgido del interior del ser humano hacia el exterior. El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convencen cada vez más de lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Recordemos a los obispos en algunos lugares de Latinoamérica que sufren persecución. No han perdido la esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. Como les decía, vivían en el pasado, no había una esperanza, no tenían un sueño. ¿A poco sí va a ser esa tierra prometida? ¿Sí existe ese espacio? ¿Sí existe ese lugar donde pueda yo realizarme como persona que pueda ser feliz? Cuando perdemos la esperanza, perdemos la fuerza, el ánimo, el ímpetu de salir al encuentro y transformar nuestra realidad. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. No podemos decir o conformarnos con, ay, sí hay avances científicos. Qué padre que haya avances científicos. Bendito Dios que ha generado en seres humanos la ciencia para poder tener descubrimientos. Pero si seguimos viviendo como humanidad en desigualdad, olvidándonos de los que sufren, de nada nos servirán esos avances científicos, porque hemos perdido la esperanza de una humanidad nueva. Damos el salto a lo que es la libertad. ¿Cómo define la libertad? Dios no se cansa de nosotros. El pueblo de Israel sufre la esclavitud. Dios toma la iniciativa, decide sacarlos de esa esclavitud, los lleva al desierto y tiene paciencia y no se cansa de ellos. Escuchaba decirle a Moisés, dile a tu Dios, ya desde esa expresión, dile a tu Dios, ¿por qué nos vino a matar aquí al desierto? Si estábamos también en Egipto.
pasamos hambre, tenemos sed, estamos cansados. Hoy tendremos que preguntarnos cuántas veces yo he hecho esas mismas expresiones y se las he dicho a Dios. ¿Cuántas veces me he quejado con Él? ¿Cuántas veces le he culpado por lo que vivo? Y la respuesta es esa. Dios no se cansa de nosotros. Por lo tanto, acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Si logramos una verdadera conversión, estamos hablando de una verdadera libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. Incluso en el texto de Juan, que escucharemos en estas narraciones, en Semana Santa concretamente, dice, ya no los llamo siervos, son mis amigos. Hay una familiaridad. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar de una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Es un momento también de decisión. El desierto, salir de ese desierto, cruzar ese éxodo es llegar a la libertad, encontrar la tierra prometida, encontrar la mejor versión de mi persona, descubrir el sueño que Dios tiene para mí y hacerlo realidad. En Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Somos hermanos, somos familia. No es entendible una humanidad que viva aislada entre sí. Estamos hechos para la comunidad. Somos dependientes en el aspecto positivo unos de otros. Y concluye prácticamente el mensaje del Papa Francisco con estas palabras. Hacer este camino de éxodo, dejar la esclavitud, entrar al desierto, en ese camino, en ese ejercicio, implica lucha. Que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente. Es una lucha constante. A la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo muy querido y no tendrás otros dioses delante de mí. Se opone de hecho las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros, el sentirse omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás. Todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Lo que nos acaba de decir el Papa Francisco es la síntesis de esas tentaciones a las que se vio sometido Jesús y que nosotros también las tenemos por ser humanos, que es el poder, el poseer y el sobresalir. Quizás suene trillado lo que acabamos de decir. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a nuestra tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizan. En lugar de unirnos, nos enfrentan. Existe, sin embargo, una nueva humanidad, la de los pequeños y humildes, que no han sucumbido al encanto de la mentira, mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos, inmóviles a quienes les sirven.
Los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene al mundo. Para llegar a esa libertad, tenemos también que dejar en el desierto nuestros ídolos, nuestras cadenas que nos esclavizan. Cabría en este momento la pregunta: ¿cuáles son esos ídolos en mi vida? Continuamos con la tercera parte. Ya es esta parte práctica que el Papa Francisco nos presenta y que, bueno, valdría la pena considerar para vivir nuestra cuaresma o lo que nos resta de la cuaresma, pues de una manera más efectiva, más de conversión, más de renovación. Nos dice detenerse. En la cuaresma tenemos que detenernos. Vivimos en un mundo tan acelerado, en una realidad que nos exige correr de un lugar a otro, pero hay que hacer un alto en el camino, detenerse. El tiempo de actuar es ese tiempo de cuaresma, pero requiere detenernos. ¿Cómo voy a actuar a algo nuevo si no me detengo a contemplarlo, contemplar mi realidad? Y aquí nos dice expresamente detenerse en oración. ¿Para qué? Para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. Vamos a la primera parte. Escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía es un momento de detenernos. Muchas veces nos distraen muchas cosas. Eh, igual la persona que está frente a nosotros, una inquietud interior. Es fundamental detenernos a escuchar esta palabra. Eso nos va a permitir generar la capacidad de detenernos frente al hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor, como ya lo mencionamos antes. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios. Si yo tengo otros dioses, me voy a entretener en ellos. Pero si yo descubro la presencia de Dios, no hay más que inclinar nuestra cabeza, nuestra rodilla y contemplarlo a Él. Por eso la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan. Entonces el corazón atrofiado y aislado se despertará. Es como si nuestro corazón estuviera lleno o recubierto de una coraza. Entonces, cuando vivimos esta experiencia de la oración, la limosna y el ayuno, quitamos esa realidad y contemplamos un corazón que sigue vivo. Por tanto, desacelerar y detenerse. La dimensión contemplativa de la vida que la cuaresma nos hará redescubrir movilizará nuevas energías. Detenernos implica escuchar nuestra realidad. A veces la respuesta no está tan lejos de nosotros mismos. La respuesta la tenemos frente a nosotros ante situaciones difíciles, pero como no nos detenemos, no nos damos cuenta de ella. Delante de la presencia de Dios, nos convertimos en hermanos y hermanas. Percibimos a los demás con nueva intensidad. En lugar de amenazas y enemigos, encontramos compañeras y compañeros de viaje. Es que qué difícil es cuando a lo mejor nos enfrentamos a personas que o no les agradamos o no nos agradan. Es una realidad humana. Pero no tenemos que verlas como amenazas o enemigos. La invitación es a verlas como compañeros, compañeras de viaje, de camino.
Este es el sueño de Dios, la tierra prometida hacia la que marchamos cuando salimos de la esclavitud. Una tierra donde se viva la armonía, donde se viva la fraternidad, donde se viva el amor al prójimo. En este tiempo hemos estado escuchando lo que es la sinodalidad. Y por eso el Papa Francisco pone este párrafo concreto. La cuaresma es también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio. Los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Esta palabra que utiliza el Papa Francisco, los invisibles. ¿Cuántos de los que viven cerca de tu casa, tus vecinos, son invisibles o son despreciados? Porque podemos irnos a gran escala y decir en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro estado. Pero si nos vamos a algo más concreto, ¿quiénes son los invisibles en tu casa, en tu familia? En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Eso es lo que genera la conversión. Es un vuelco en nuestro interior que nos hace más creativos, más alegres, con más esperanza. Nos hace diferentes. Y esta frase me encanta, se la dirige a los jóvenes, jóvenes universitarios, y les dice, es la valentía de la conversión de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Entonces la valentía es vivir en esperanza. Esa esperanza nos hace salir de la esclavitud y nos hace mover y vivir desde la fe y la caridad al otro. Y ya así como algo bien práctico, ya mencionamos la oración, el ayuno, la limosna. Son esos tres pilares de la cuaresma. Lo que significa que estamos llamados a hacer algo más que abstenernos de una comida o actividad concreta. Es lo que yo les decía. A lo mejor muchas veces hemos vivido nuestras cuaresmas desde esta parte de renuncia, pero estamos llamados a algo más. Cuando sacrificamos cosas que este mundo nos dice que necesitamos, puede recordarnos que solo Dios puede saciar verdaderamente nuestra hambre espiritual. Necesidades verdaderamente humanas son pocas. Las demás son necesidades que nos ha generado un contexto social. Esto implica que no solo a qué estamos dispuestos a renunciar, sino también a qué estamos dispuestos a asumir. Yo puedo renunciar a algún alimento que me gusta, pero eso implica que estoy dispuesto a asumir que un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de alimentación. Yo estoy dispuesto a renunciar a hablar del otro o a generar pues controversia o crítica negativa al otro, pero que estoy dispuesta a asumir un estilo de vida de descubrir en el otro lo maravilloso y hermoso que tiene. No criticar lo negativo, sino ensalzar lo positivo. Entonces, cuando yo renuncio, tengo que tener la capacidad de asumir una nueva actitud. Cuando pensamos a qué renunciamos durante la cuaresma, deberíamos pensar también qué tipo de compromiso con la oración y capacidad de ser caritativos podemos mantener nosotros mismos. Entonces va unido. Estos tres pilares, como decía el Papa Francisco, no es una realidad que
se viva separada. Tenemos que vivir la oración, el ayuno y la limosna de manera conjunta. Y concluimos con esta cuarta parte, simplemente para ver cómo la palabra de Dios nos permite hacer un camino. Y es precisamente estos 5 domingos que vivimos durante la Cuaresma, que es un camino que estamos llamados e invitados a vivir. Escuchemos la palabra, llevémosla a la vida. El primer domingo ya escuchamos del Evangelio de Marcos las tentaciones. Veamos cuáles son nuestras tentaciones en la vida. Aquí contemplamos a un Jesús muy humano, así como nosotros con esas tentaciones. En el segundo domingo, también del Evangelio de San Marcos, recordemos que estamos en el ciclo B, escuchamos el texto de la transfiguración. La figura de Jesús desde su divinidad. Y la voz del Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Estamos viendo esta realidad. Tercer domingo, un texto donde Jesús va a ir al templo y va a denunciar aquello que no es la experiencia de Dios. No es un cúmulo de sacrificios externos. Es asumir nuestra realidad y ir al templo implica encontrarnos con Dios, no justificarnos ante Dios. El cuarto domingo, que es el próximo que escucharemos, es un texto bellísimo. El gran amor que Dios nos tiene a nosotros como humanidad. Y nos dice el texto, y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que se salve. No porque el ser humano tengamos la iniciativa, sino porque es iniciativa de Dios. Y solo quien lo reconoce será capaz de recibir ese amor y esa salvación. El quinto domingo, el texto de Juan, es un texto maravilloso, un texto también difícil de vivir porque nos va a decir, el que quiera seguirme, tome su cruz, renuncie a sí mismo y sígame. Y como aparece aquí en la imagen, pues es ese cambiar la vida, entregar la vida. El trigo, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, no es fecundo. Si no morimos a ciertas realidades, no podemos dar fecundidad. Entonces, este es el camino a seguir, contemplar a un Jesús humano, escucharlo en su divinidad, darnos cuenta cuál es la verdadera relación con Dios, nuestro Padre, aceptar ese don que hemos recibido de Él, el gran amor que Dios nos tiene. ¿Cuál es ese don? Pues Jesús mismo. ¿Para qué? Para entregar la vida y ser personas nuevas. Pues con estas palabras concluimos esta plática de Cuaresma, pues que nos permita Dios en su infinita bondad, misericordia, hacer un camino, liberarnos de nuestras esclavitudes, hacer un camino de éxodo, es decir, ir al desierto, despojarnos de todo aquello que no nos permite llegar a la libertad. Y llegar a la libertad no es el punto final, es la oportunidad de un comienzo, de una experiencia de vida desde la esperanza, desde la fe, desde el amor a Dios, a los hermanos y a nosotros mismos. Que esta reflexión pues nos permita en el espíritu hacer un camino de conversión, de renovación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bonito camino a la Pascua.